¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una emisión más de su programa Punto y Aparte, una producción de la Dirección de Televisión Universitaria de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Mi nombre es Raúl Teja y en esta ocasión nos encontramos en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, concretamente en el Laboratorio de Nutrición, en donde vamos a platicar con los doctores Luz Yosajandi Peña Avelino y con el doctor Jorge Alba Pérez sobre un tema muy interesante, un proyecto que están llevando a cabo ambos doctores sobre las características físico-químicas y nutricionales del kéfir de origen mexicano. Doctor, doctora, bienvenidos a Punto y Aparte. Gracias, buen día. No, gracias por acompañarnos a ustedes. Voy a iniciar este primer bloque platicando con el doctor Jorge Alba Pérez y para ello primero le comento la trayectoria del médico veterinario Jorge Alba Pérez. Él es médico veterinario zootecnista, maestro en ciencias y doctor en ciencias. El doctor Alba Pérez es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y mantiene el perfil deseable PRODEP. Ha realizado investigaciones en el área de brucelosis animal y patógenos microbianos de interés en medicina veterinaria y salud pública. Sus trabajos incluyen la fisiopatología del género Brucella, determinación de la microbiota de animales domésticos y las características físico-químicas, funcionales y nutracéuticas de alimentos no convencionales. También el doctor Alba Pérez es profesor de tiempo completo en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra universidad. Y pues vamos a platicar con él, doctor. Bienvenido nuevamente. Gracias. Y un tema bien interesante, lo que es el kéfir de origen mexicano. Y pues la primera pregunta obligada, doctor, ¿qué es el kéfir? Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. El kéfir en realidad es una bebida fermentada, se considera como un probiótico, ¿verdad? Es una bebida de gran auge en los últimos años y que tiene múltiples propiedades. Generalmente se realiza de manera casera a través de la inoculación de gránulos de kéfir directamente en leche, aunque también se puede utilizar agua con azúcar. Bien, doctor. ¿Cuáles serían o cuáles son los microorganismos presentes en el kéfir y cómo contribuyen a su fermentación? Sí, existen varios tipos de microorganismos que conforman los gránulos de kéfir, que es realmente el cultivo iniciador para formar la bebida kefirada. Existen más de 30 especies diferentes de bacterias y 10 especies diferentes de levaduras, que es un tipo de hongo unicelular, que producen la fermentación. Existen varios grupos, pero en general los grupos de bacterias que dominan el kéfir son denominados lactobacilos. Son bacterias especialistas en transformar la lactosa en ácido láctico, mientras que las levaduras le dan la característica al kéfir de ser una bebida parcialmente carbonatada, con cierta acidez y con una mínima proporción de alcohol. Así es. ¿Y cuál sería, doctor, el proceso de elaboración del kéfir? Sí. En general, bueno, para esto hay que mencionar, el kéfir se ha mantenido a través de donaciones entre las diferentes familias. El kéfir tiene su origen desde tiempos inmemoriales, o podríamos decir de esta manera, en la que los seres humanos tuvieron la necesidad de conservar la leche para consumirla posteriormente. Entonces lo que se hacía era guardar la leche en pieles o en intestinos o en estómagos de cabra, de borrega, de varias especies domésticas. Y entonces así se fueron conformando esta proporción de microorganismos que conformaban unas bolitas muy similares a una coliflor muy pequeñita de color blanco, que son los gránulos de kéfir. Esto es el cultivo iniciador. Esto se inició en los Balcanes, en Europa,
cuando se empezó la domesticación y de hecho se piensa que se formó desde que los seres humanos eran nómadas. Entonces se fue transmitiendo estos gránulos de kéfir generación tras generación, primero por el este de Europa, después por Europa y finalmente llegó a América, iniciándose en un primer término en América del Sur. La manera como tradicionalmente se prepara, que se sigue haciendo hasta nuestros días, es que estos gránulos de kéfir generalmente se ponen en una proporción de 10 a 20% en leche, quiere decir más o menos entre 50 y 100 miligramos aproximadamente, en una proporción de 500 mililitros de leche aproximadamente. Y se fermenta, hay un proceso de fermentación con estos gránulos que lleva aproximadamente entre 18 y 24 horas, se puede inclusive llegar hasta las 48 horas, y lo que se produce pues es esta bebida fermentada con cierto sabor ácido y que, bueno, se ha descubierto que tiene varias propiedades. Esa es la manera casera de realizarlo. Bien, doctor. Sería algo similar, pero yo creo que con más beneficios que el yogurt. Sí, la diferencia del yogur es que nada más está conformada por 2 especies de bacterias, ¿no? El Streptococcus bulgaricus y el Streptococcus thermophilus. Entonces, nada más son 2 bacterias las que producen la fermentación. Y ya, digamos que en el caso del yogur sí hay toda una industrialización para la producción de este fermento. A diferencia del kéfir, que es mucho más complejo, que intervienen un montón de bacterias y que, aunque se ha tratado de hacer de manera industrial, sí hay kéfir de manera industrial, en realidad tiene azúcar añadida a estos productos comerciales. Claro. Y no son prácticamente el kéfir como se conoce de manera casera. Se han agregado algunos cultivos de los que se han podido aislar de estos gránulos de kéfir, y pues tienen otras características. Claro, esto vendría siendo algo mucho más nutritivo y más orgánico, más así limpio, es, ¿verdad? Así es, más del orgánico. Procesamiento normal de los alimentos procesados. Así es, así es. Bien, doctor. En este caso también le preguntaría cuáles son los microorganismos predominantes en el kéfir de origen mexicano y cómo difieren de otras variedades de kéfir. Sí. Bueno, en realidad es el trabajo que estamos haciendo en este proyecto de investigación del kéfir de origen mexicano. Ya en México ha habido grupos de investigación que se han acercado a investigar cuál es el tipo de microorganismos que existen en el kéfir. El grupo del Instituto Tecnológico de Monterrey de Jalisco pudo encontrar ciertas variedades de lactobacilos, principalmente Lactobacillus kéfiri, Lactobacillus kéfiri-anophaciens, que corresponden al 80% de las bacterias, ¿sí? Y algunas especies de bacterias ácido-acéticas, como el Leuconostoc, y levaduras como principalmente del género Cleiberomyces y Cándida, son las levaduras que han encontrado en el kéfir de origen mexicano. Pero sin embargo, y esto es algo que quiero puntualizar porque es muy importante, se sabe que el componente, la microbiota del kéfir, me refiero a microbiota, al contenido de microorganismos, ya sea levaduras o bacterias, depende de muchos factores. Depende del tipo de leche que se ocupe, depende del tipo de fermentación, depende de la temperatura, pero también, y esto es muy importante, depende de la zona geográfica. Se ha determinado que la altitud y el clima pueden modificar la proporción de bacterias y levaduras que viven en el kéfir. Entonces, es bastante probable que el kéfir que se encuentra en Jalisco tiene otra proporción de bacterias que la que se encuentra aquí en Tamaulipas. Entonces, esa es nuestra investigación y es lo que estamos haciendo, investigar qué tipo de bacterias, qué tipo de levaduras se encuentran en el kéfir en estas condiciones. Bien, doctor. Bueno, pues si me permiten, ambos vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos para platicar con la doctora Luz Yosajandi Peña Avelino. Volvemos.
Bien, ya estamos de vuelta aquí en Punto y Aparte. Estamos platicando con el doctor Jorge Alba Pérez y la doctora Luz Yosajandi Peña Avelino sobre lo que es el kéfir de origen mexicano. Y en este segundo bloque toca el turno a la doctora Luz Yosajandi Peña Avelino. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y bueno, antes de comenzar con las preguntas, le comento que la doctora Yosajandi es ingeniero agrónomo zootecnista, maestra en ciencias en ganadería y doctora en ciencias ambientales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y profesor con perfil deseable PRODEP. Sus investigaciones se enfocan principalmente hacia la ganadería y el manejo de recursos naturales, colaborando también en temas de producción, bienestar y sanidad animal. Y actualmente es profesora de tiempo completo aquí en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Doctora, comienzo preguntándole ahora a usted, ¿se han identificado compuestos específicos, únicos en el kéfir mexicano que podrían contribuir estas propiedades nutricionales y sensoriales? Sí, en este sentido yo te pudiera platicar o contestar que el kéfir per se tiene compuestos específicos y únicos como lo comentó el doctor Jorge. Al ser una microbiota en cada región específica debido a las características únicas, entonces digamos que cada kéfir puede tener compuestos que nos puedan mantener una salud para quien lo consume. Dicho de otra manera o más específicamente, hay algunos investigadores que ya han indicado de ciertos compuestos como bactericinas, que son algunos péptidos que contribuyen a eliminar bacterias patógenas. Entonces esto nos beneficia al consumirlo. También estos investigadores han indicado que tienen propiedades anticolesteroléricas, o sea, disminuyen el colesterol. También son resistentes algunas veces a la digestión y también pueden contribuir a la formación de algunos compuestos como el GABA, ¿no? Entonces, en ese sentido, pudiéramos decir que sí hay unos compuestos únicos que pueden contribuir al bienestar o a la salud del humano. Y lo interesante de este proyecto es poder llegar o concluir cuáles serían estos compuestos específicos en este tipo de kéfir que se está produciendo en esta región. Exactamente. Bueno, antes de entrar a la siguiente pregunta, yo le preguntaría, ¿y el kéfir es conveniente, quien lo consumiera, quien lo consuma, tomarlo en ayunas, por ejemplo, antes de desayunar, o en qué momento se debería de tomar? Sí, yo considero que es muy bueno en ayunas, en el sentido de que también se ha reportado de que nos beneficia, uno, a bajar de peso, dos, a que el funcionamiento, es decir, las evacuaciones van a ser más fluidas para aquellas personas que sufren de estreñimiento, y se puede también combinar con algunas frutas o con granola, y eso nos permite también obtener, digamos que, fuentes de vitaminas. Por ejemplo, el kéfir combinado con fruta de guayaba es delicioso, o si lo quieren tomar a lo mejor con algún tipo de cereal, como una bebida, como un tipo licuado, y es muy rico, muy nutritivo. Entonces es beneficioso. Y más en el proyecto que estamos colaborando con el doctor, que estamos trabajando con leche que no es comercial, es leche de cabras de nuestra región, de cabras nativas. Entonces esa es, digamos, la contribución que se va a descubrir o que vamos a investigar en este proyecto, ¿no? Cómo estas características nutritivas se van mejorando o cómo cambia esta proporción de bacterias. Bien, doctora. No sé si en la pregunta anterior me contestó ya algo referente a las características físico-químicas que debe tener el kéfir, o faltó algo. Yo añadiría, como lo mencionó el doctor, al ser un derivado de un fermento, vamos a tener una bebida que es un poquito, digamos, que como un yogur líquido, ¿no? Con esa apariencia, y va a ser de sabor un poco ácido. Entonces vamos a tener un fermento que va a saber ligeramente ácido y que va a ser de consistencia más espesa que la leche, similar a un yogur líquido. Y dentro de las características nutritivas, pudiera yo añadir que va a depender de
el tipo de leche, el tiempo de que están del sustrato de esta leche, digamos, si la temporada de lactación es al principio o al final, esto nos puede contribuir a el producto final de la fermentación, pero va a ser un alimento nutritivo. Bien, doctora. Otra pregunta que le hago, ¿cuáles son los factores clave que influirían o que influyen en la calidad del kéfir? Un factor clave, como lo mencionó el doctor, es que nosotros debemos cuidar mucho que esta bebida kefirada partamos de una leche que sea pasteurizada. Es muy importante la pasteurización para evitar que haya microorganismos que no deben de estar per se. Otra situación que debemos procurar es que nuestra bebida o nuestro cultivo madre no se contamine. Que esté libre, que lo protejamos con alguna mantita o algo para que los mosquitos, el polvo o algún contaminante no nos contribuya a que estos microorganismos, bacterias y levaduras se contaminen y eso nos provoque que mueran, ¿no? Entonces sí sería muy importante eso, vigilar constantemente que se vean sanos, que no haya contaminación, que no haya un cambio en el color de nuestros gránulos. Eso sería muy, muy importante para mantener o asegurar una calidad de nuestro fermento. Muy bien, doctora. Coméntenos, por favor, ahora, ¿cuál es el perfil nutricional del kéfir de origen mexicano en términos, digamos, de proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales? Sí, claro. En la literatura se ha reportado que alrededor de 3% de proteína, podemos tener 6% de carbohidratos, de lípidos va entre 0.1 hasta el 2%, dependiendo los autores. Y nuevamente lo comento, estas variaciones dependen mucho del tipo de sustrato que se trate. En la literatura nos hablan que pueden utilizar leche de búfala, leche de vaca, leche de cabra, leche de oveja, y todas estas matrices nos van a contribuir a tener un fermento diferente. También el tipo o el tiempo de fermentación, la temperatura a la cual se está incubando. Un ejemplo de esto es que en invierno pues bajan las temperaturas y entonces vamos a necesitar mayor tiempo para lograr una fermentación adecuada, y eso también va a depender del consumidor, qué tan acidito desea consumir su bebida fermentada. Muy bien. Doctora, pues nuevamente vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos aquí a Punto y Aparte. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Punto y Aparte. Estamos platicando con la doctora Luz Yosajandi Peña Avelino y con el doctor Jorge Alba Pérez sobre lo que es este producto llamado kéfir mexicano. Doctor, vuelvo con usted para preguntarle ahora que nos hable sobre los beneficios para la salud del kéfir. Sí, bueno, en realidad en México la investigación que se ha estado realizando sobre los beneficios del kéfir ha sido muy incipiente. Lo que se sabe por publicaciones y autores de otros países es que el kéfir tiene beneficios a la salud, una gran cantidad de beneficios. Como lo comentó anteriormente la doctora Yosajandi, tiene capacidad anticolesterolémica, que quiere decir que puede disminuir los niveles de colesterol en pacientes con contenido de colesterol sanguíneo alto. Tiene capacidad inmunomoduladora y antiinflamatoria. Se ha demostrado que las bacteriocinas, estos péptidos antimicrobianos producidos por las bacterias del kéfir, tienen la capacidad de controlar la inflamación a nivel intestinal y disminuir la proporción de bacterias patógenas en el colon, lo cual es bastante importante porque se ha determinado recientemente que la microbiota, toda esta proporción de bacterias que viven en el intestino, tienen un papel fundamental en la salud de los seres vivos, en la salud del ser humano.
Tiene capacidad también antitumoral. Se ha descubierto que el kéfir puede ayudar a eliminar o a controlar la proliferación de células tumorales. También se le ha atribuido la capacidad de aumentar los niveles, digamos, hasta cierto punto, disminuir, más bien, no aumentar, sino disminuir la depresión en seres humanos por esa capacidad que tiene algunas bacterias de producir ciertos neurotransmisores, ¿no? En fin, una capacidad de beneficios que se le han detectado. Una muy importante es la capacidad cicatrizante. Estas bacterias, los lactobacilos, producen una proteína llamada kefirán. Y el kefirán se ha demostrado, aislado precisamente esta proteína, se ha demostrado que tiene capacidad de aumentar la cicatrización en heridas directamente. O sea, los geles de kefirán ayudan a acortar el tiempo de cicatrización de heridas producidas por quemaduras. Claro, ¿no? Son muchos los beneficios. Así es, tiene bastantes beneficios. Ahora bien, doctor, en cuanto a los componentes bioactivos del kéfir que contribuyen a sus efectos saludables. Sí, y esto es algo bien interesante, muy interesante. ¿Por qué? Porque el kéfir de manera comercial que se vende, como lo comenté anteriormente, son algunos cultivos que se han aislado y que se ha tratado de vender como kéfir. A lo mejor son 3 o 4 cultivos. Y como lo mencioné anteriormente, en realidad el kéfir está compuesto por más de 30 especies entre levaduras y bacterias. Entonces, esta comunidad de microorganismos produce ácidos orgánicos, produce proteínas, produce péptidos, produce una cantidad de sustancias orgánicas, químicas, que ayudan a tener el efecto completo. El kéfir puede producir, por ejemplo, peróxido de hidrógeno, puede producir ciertos compuestos químicos no muy convencionales, y parece ser que el conjunto de todos estos compuestos es lo que deriva los efectos benéficos a la salud de los seres humanos, ¿no? En Estados Unidos se han mostrado efectos controlados, ¿no?, en donde se les ha administrado kéfir en una proporción tanto en la mañana como en la noche, por ejemplo, y junto con un grupo control, y, por ejemplo, específicamente en la disminución del peso y en la disminución del colesterol se ha observado que tiene un efecto importante, ¿no? Específicamente, ¿cuáles son los componentes físico-químicos que ayudan? Es una labor que aún está en proceso de investigación. Por ejemplo, lo que comenté anteriormente, el kefirán sí se sabe que tiene un efecto cicatrizante. Los péptidos, las bacteriocinas, se sabe que tienen un efecto inmunomodulador. Entre otros aspectos, todavía está en ese proceso de investigación. Bien, doctor. Y en este caso, ¿cuáles serían las aplicaciones potenciales que tiene el kéfir en la industria alimentaria, además de su consumo como bebida? Sí. La investigación actual tiene como tendencia saber o poder aislar los microorganismos que tienen la capacidad probiótica, entendiéndose como un probiótico un microorganismo que llega vivo a nivel intestinal y tiene efectos benéficos a la salud. Eso es la definición de un probiótico. Entonces, ese es la mayor auge que se ha dado a nivel de la investigación, poder aislar estos microorganismos y poderlos explotar y utilizarlos de manera industrial a gran escala. En realidad, debido a las características que tiene el kéfir, además, en la industria se ha utilizado, ya se sabe que se puede utilizar como un preservador de alimentos, y también se está utilizando, o al menos se ha llevado a la práctica en animales de laboratorio, probar el kefirán, aislar el kefirán, que es esta proteína, como un gel cicatrizante. Investigadores de Estados Unidos están tratando de poderlo llevar a una medicina que pueda usarse a nivel de farmacia, ¿no? Bien, muy bien, doctor. Y ya para ir cerrando el programa, le preguntaría yo cuáles son los desafíos técnicos o regulatorios asociados con la comercialización de productos a base de kéfir. Sí, en realidad el kéfir es un probiótico muy nuevo en México. Se ha mantenido, digámoslo,
familia en familia. Alguien regala estos gránulos de kéfir a una persona, la persona los mantiene y por tanto no hay una regulación. Hay una norma, la norma 243, la norma oficial mexicana 243, que habla de los productos lácteos y sus derivados, que indica cuál es el mínimo que debe de traer de nutrientes, cómo hacer el proceso de higienización de la leche y cómo debe tener cuál es la calidad mínima a distribuirse para los consumidores, tanto de la leche como de los productos lácteos derivados. En esta norma no se contempla el kéfir. Entonces es algo muy nuevo. De hecho, yo creo que soy el primero, o somos de los primeros en traer el kéfir a Tamaulipas. He estado distribuyéndolo con algunos investigadores, profesores, colegas y con mis alumnos. Y bueno, algunos me han comentado que han tenido ciertas mejoras, pero si somos completamente sinceros, no hay una regulación. Por ejemplo, estos productos que se venden de manera comercial y que se dicen que son el kéfir, bueno, se venden con esta regulación de que son productos fermentados lácteos derivados de la leche, ¿no? Y bueno, tienen sus etiquetas de exceso de azúcares. Entonces, sabemos que no es el kéfir comercial, que es el kéfir industrializado y añadido con otros componentes para hacer la vida de anaquel más larga, ¿no? Entonces, no hay una regulación como tal. Siempre se ha mantenido este producto de cierta manera de generación en generación, pero hay mucha investigación a nivel mundial de las capacidades y de los beneficios de este producto. Bien, doctor. Bueno, y ahora yo le preguntaría a los dos o a usted, doctora, en este caso, por ejemplo, la gente cuando ve el programa tal vez se interese en querer probar el kéfir. ¿Dónde se puede conseguir? Si a mí me gustaría probarlo o empezar a tomarlo para los beneficios de salud, ¿cómo se consigue? ¿Habría que tener algún conocido que lo estuviera haciendo? ¿O cómo llegaría a la persona? Sí, como comenta el doctor, ya digamos en el Mercado Libre están vendiendo algunos, pero tendríamos que iniciar. Hay también bolsitas de estos productos en seco que lo venden, pero lo ideal es que alguien que tú conozcas te lo proporcione, porque ya es un organismo que se ha estado adaptando. Lo ideal es eso, que bajo las condiciones donde tú vivas, alguien te lo regale y te diga más o menos cómo lo ha mantenido, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, dentro de las recomendaciones, si alguien quiere mantenerlo, pues es que se utilice leche entera, preferentemente, porque es la que tiene mayor cantidad de nutrientes. Entonces, con leche entera van a tener un producto pues más sano. Y la otra situación, y que va muy en auge hoy en día, es respecto a la seguridad alimentaria. Si ustedes tienen conocidos, algún pastor preurbano que puedan conseguir leche fresca, pues pasteurizar, y ahí van a tener una leche de mucho más calidad, porque como dice el doctor, no ha pasado por esta situación de industrialización que muchas veces pues se diluye un poco el contenido nutrimental. Esa sería pues una recomendación. Muy bien, bien, doctora. Pues doctores, ya para finalizar y cerrar el programa, no sé si tengan algo más que agregar, quisieran comentar algo más. Pues comentarles que estamos en ese proceso de investigación junto con la doctora Yosahandi. Estamos realizando e investigando las características nutricionales del kéfir. ¿Cómo lo estamos haciendo? La leche que estamos ocupando viene de la leche del establo de aquí, de vacas que se encuentran en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en la posta zootécnica, y estamos también comparándolo con la leche de cabra. Y esta leche de cabra proviene del municipio de Jaumabe. Entonces, no estamos utilizando leche comercial, estamos utilizando leche completamente natural, leche bronca, que nosotros mismos pasteurizamos, y estamos comparando esos niveles nutricionales que nos están analizando actualmente. Y también este proyecto deriva también de investigar la microbiota, y que, bueno, si quieren conocer más, pues con mucho gusto estamos aquí en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y podemos igual también dar tips, recomendaciones, o inclusive en cierto momento pues podemos dar alguno de estos gránulos de kéfir. Invitarnos un kéfir. Así para es. probar, así a ver qué bien nos hace.
Así es. Okay. Bien, pues doctor Jorge Alba Pérez, doctora Luz Yosajandi Peña Avelino, yo les agradezco mucho el favor de habernos acompañado aquí en Punto y Aparte. No, pues muchas gracias. Gracias Muchas por la gracias. invitación. Gracias por considerarnos, ¿no? Por nada, gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, no nos resta más que despedirnos. A usted que nos ve, le recuerdo que puede vernos a través de las redes sociales como TV Watt. Este programa Punto y Aparte lo puede ver a través de YouTube, a través de Facebook, en TV Watt. Y usted que nos ve, no nos resta más que agradecerle el favor de su atención. Hasta la próxima, aquí en Punto y Aparte.